bueno que está nuevamente con nosotros para continuar aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Le saluda el pastor Jorge Carranza desde la Iglesia Bíblica Bautista Casa de Oración, desde Tlaxcala, Estado de México. El día de hoy aprenderemos juntos y estudiaremos el pasaje en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 58. El tema que vamos a aprender, la victoria final. 1 Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 58. Voy a dar lectura a este pasaje y luego vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra juntos, Señor. Queremos dejar en tus manos nuestro corazón, nuestra mente, para que tu mensaje, Señor, sea depositado en un terreno fértil, Señor, que dé mucho fruto en nuestras vidas. Permite, Señor, que estemos atentos a tu palabra y que este mensaje, Señor, sea el mensaje que necesitamos escuchar todos. Para alabanza y gloria tuya, Señor, que todo lo que se habla aquí sea así. En Cristo Jesús nos quedamos en tus manos. Amén y amén. Aprendemos en esta parte de las Escrituras que el final de la vida llega a todo ser humano y que lo mejor es tener una esperanza que es eterna. Y además de esto, lo que nos enseña el pasaje nos prepara para enfrentarnos a esa última etapa de la vida. Existe un documental, quizás usted lo ha mirado, que se llama La historia de Dios, en donde este documental explican algunas de las diferentes creencias de grupos religiosos. Hacen también algunos experimentos y recuerdo que en uno de los pasajes, en uno de los documentales de los capítulos de esta serie, hicieron un experimento acerca de cómo el ser humano percibe el dolor. Y lo hicieron con toques eléctricos a las manos de algunos voluntarios. Cuando el experimento reflejó que cuando llega el toque eléctrico inesperadamente, el cerebro y el cuerpo reacciona o enfrenta ese dolor de manera con bastante impacto. Pero si la persona sabe, está segura al momento que va a enfrentar ese dolor, al momento que va a enfrentar ese toque eléctrico, es como que el cerebro y el cuerpo se preparan para enfrentarlo. No es tan fuerte el dolor porque la persona estaba consciente que iba a enfrentarlo. Cuando hablamos de enfrentar a la muerte, muchos no saben cómo enfrentar la muerte, porque vivimos tan arraigados a lo terrenal que ni siquiera pensamos que algún día dejaremos todo esto. No se diga muchas personas que están tan aferradas a lo que tienen que ni siquiera imaginan, ni siquiera se preparan para ese gran paso. Y es cierto que muchos no están preparados para el paso de la muerte, pero la Biblia nos ayuda a entender y a prepararnos para poder enfrentar ese capítulo final en la vida. En estos documentales que le comentaba hace ratito, hablan acerca de algunos grupos religiosos y dice que algunos grupos religiosos creen que después de la muerte existe una reencarnación. Pero esa enseñanza de la reencarnación
se vuelve como un ciclo infinito. La persona muere, reencarna, vuelve a morir, vuelve a reencarnar, ya sea en un animal, ya sea en un ser humano. Pero lo curioso es que esta creencia, en el caso del hinduismo, dice que el alma está en ese ciclo infinito hasta que encuentra el descanso eterno. Para la mayoría de personas, luchan con el momento de enfrentar la muerte. Es bien curioso poder escuchar o poder leer algunas historias de grandes cristianos en los tiempos anteriores, donde enfrentaban la muerte con alegría, enfrentaban la muerte tranquilos. Algunos grandes predicadores que fueron quemados en la hoguera, dice que enfrentaban la muerte cantando y alabando a Dios. Eso solo lo da Cristo en el corazón de la persona. El Evangelio nos prepara para ese capítulo final de la muerte. Y eso es lo que aprendemos en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 15, versículos del 50 al 56. En el versículo 50 ya aparece este pasaje. Dice: nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios, pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Existe un pensamiento en el ser humano de alcanzar lo que es inalcanzable. Por ejemplo, el ser humano se esfuerza tanto por experimentar y por averiguar qué es lo que hay en el universo. Solo basta con mirar al cielo en la noche y nos damos cuenta que eso es infinito, es imposible de alcanzarlo. Y ahí salen los titulares, ¿verdad? Cuando lanzan un cohete o cuando hacen un experimento en el espacio, la conquista del espacio. El ser humano nunca va a poder conquistar algo que es infinito. Hay algunas ideas, algunos testimonios que quizás usted ha escuchado. Me recuerdo que hace unos años andaba muy de moda cuando salía el YouTube, cuando salía estas redes sociales, en donde habían testimonios de personas que habían ido y regresado del infierno. Habían personas que describían que a los que les gustaba bailar rock and roll pasaban toda su eternidad bailando rock and roll sobre clavos. A los que les gustaba bailar salsa pasaban durante toda su eternidad bailando salsa, y ese era su castigo. Y muchas personas creyeron eso. Es cierto que la Biblia es clara cuando habla acerca de un cielo y de un infierno, pero también es clara cuando dice que nadie va a poder volver a ver a Cristo hasta que Él regrese por cada uno de nosotros o que nosotros partamos a la presencia del Señor. Se dice que el hombre ha llegado a la luna, pero no conoce el fondo del mar. Es incongruente el pensamiento del ser humano que quiera conquistar algo que es inalcanzable. Por ejemplo, usted puede ver ahora en las redes sociales una foto tan nítida de Marte, donde usted puede ver cada detalle. Y aquí en la Tierra no pueden capturar al ladrón del banco porque la foto de la cámara de seguridad del banco está tan borrosa que no se le puede ver la cara. Es incongruente. Se gastan millones de dólares en programas espaciales, programas nucleares, en programas para estudiar el fondo marino, cuando hay comunidades enteras que están muriendo de hambre y de sed por falta de siembras y por falta de pozos. Es incongruente que el ser humano se aferre tanto a conquistar algo que piensa que puede alcanzar. Y no se diga cuando se habla acerca de la muerte. La muerte solo se conquista de manera espiritual. Y la Biblia nos enseña eso a cada uno de nosotros. Todo ese sufrimiento va a pasar, el sufrimiento de la carne, el sufrimiento del cuerpo terrenal, eso ya no va a existir. Tal como somos, no tenemos la posibilidad de heredar el reino de Dios. Es necesario ser transformados a través de la palabra del Señor. Y esa transformación inicia cuando entregamos nuestro corazón al Señor. Eso nos prepara para el paso último, para la victoria final de la muerte. Esa injusticia que el mundo enfrenta hoy va a desaparecer. Esa desigualdad que tanto luchamos por eso va a desaparecer.
Pablo nos dice en este pasaje de las Escrituras que Dios nos dará cuerpos nuevos, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Todos soñamos con tener un cuerpo nuevo, pero hablando acerca de un cuerpo que no se va a enfermar, un cuerpo que no va a tener impedimentos físicos. ¡Qué gran esperanza es esa en nuestras vidas! Eso nos da esperanza a nuestro sufrimiento. El Señor me permitió servir un tiempo en el Hospital México-Americano en capellanía, ahí como voluntario, sirviendo con el hermano Insunza. Ese es el apellido del hermano encargado de la capellanía del Hospital México-Americano en Guadalajara. Y usted va y habla con las personas, y usted platica con las personas que están enfermas, usted le lleva folletitos, le lleva palabra, le lleva oración. Pero existe una gran diferencia cuando usted ve a alguien que tiene esperanza, cuando alguien cree que Dios lo puede sanar, cuando alguien cree que va a salir adelante de esa situación que está enfrentando, como cuando usted va y habla con alguien sin esperanza, cuando alguien que cree que lo ha abandonado todo, incluso Dios. Está comprobado científicamente que las personas que enfrentan enfermedades y cuando esa persona lo enfrenta con esperanza, esa persona tiende a recuperarse. Pero si pierde la esperanza, la enfermedad lo vence fácilmente. La palabra del Señor en cuanto a la victoria final del ser humano nos da esperanza para enfrentar cualquier sufrimiento carnal o terrenal que estemos enfrentando. Es cierto, siempre van a venir pruebas, siempre van a venir situaciones difíciles, pero tomados de la mano de Dios, de esa esperanza, esto nos ayudará a salir siempre adelante. Hay personas que están preocupadas por conocer el final de los tiempos, cuándo se va a acabar el mundo. Hay personas que están tratando de ser personas que no mueren, ser personas invencibles, que van a vivir para siempre. Eso no se va a lograr. Hay personas que están interesadas en conocer el final del tiempo solamente para poder arrepentirse antes que ese momento llegue. Uno de los grandes misterios, y ahí está en el versículo que habla el apóstol Pablo, he aquí este misterio. Es cierto que uno de los grandes misterios es la muerte. Nunca lo vamos a poder remediar por nuestras propias fuerzas. Solo hay uno que venció esa muerte y resucitó al tercer día, y se llama Jesucristo. De los versículos del 51 al 54 nos enseña que no hay por qué tener ese miedo a ese cambio. Dios cambió la aparente victoria de Satanás allá en el huerto del Edén. Dios cambió esa aparentemente victoria de Satanás en la cruz del Calvario por el poder que manifestó al vencer la muerte. Y desde entonces la muerte ha dejado de ser una fuente de temor para aquellos que hemos aprendido a confiar en el Señor. Cristo venció la muerte. Y por eso no hay que temer a esa etapa final de la vida. Un día lo haremos también. En el estudio de la tanatología, que habla acerca de la muerte, se estudia que cada ser humano, cada uno de nosotros, practicamos cómo morir todos los días. Quizás usted, como yo, en algún momento se ha preocupado de decir, bueno, ahora me voy a dar cuenta cómo me quedo dormido. Y usted y yo no nos damos cuenta cuando ya dormimos, nos damos cuenta cuando despertamos, gracias al Señor. Pero es una práctica de cómo moriremos. Dios, en su infinito amor y misericordia, ha dejado ese patrón para que podamos prepararnos para ese tiempo final. No hay por qué tener miedo a ese cambio. 1 Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. No se puede heredar el reino del Señor de manera carnal, de manera terrenal. Solo se puede hacer de manera espiritual. La muerte ha sido vencida, queridos hermanos, y nuestra esperanza va más allá de esa etapa final, porque creemos en una vida eterna que promete el Señor Jesucristo en su palabra, y necesitamos aprender a vivir esa vida eterna desde ahora. Necesitamos aprender a vivir esa vida eterna desde hoy, confiados en esa esperanza que es verdad. Ahora, si para ti el vivir no es Cristo,
entonces el morir es una pérdida. Si para ti el vivir no es Cristo, entonces el morir es una pérdida. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, para ellos es natural empeñarse en los valores del mundo, en el dinero, en la popularidad, en el poder, en el placer, en el prestigio, porque el vivir para ellos no es Cristo. Pero si usted no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Esa es la gran diferencia que hace Cristo en la vida de las personas. Nos prepara para morir y nos enseña a vivir confiados en esa promesa final. Ahora, ¿de dónde sale el temor a la muerte? Versículos del 55 al 57. ¿De dónde sale el temor a la muerte? Sale del miedo a lo desconocido. Es cierto que es muy bonito aventurarse. Quizás usted y yo hemos salido a conocer y decir, bueno, pues no conozco por acá, vamos a irnos por este lugar, vamos a irnos por acá y aprendemos nuevos caminos. Pero cuando se habla de la muerte, se tiene un miedo a lo que va a pasar después, a lo que va a suceder después. Cuenta la historia de cuando murió uno de los grandes dictadores de la Unión Soviética, ateo él, ateo su esposa, y cuando estaba ya encaminado el féretro hacia el lugar donde iba a descansar el cuerpo, dice que la esposa, siendo ateos, hizo la señal de la cruz. Entonces después le preguntaron a la esposa de este dictador y le dijeron, ¿por qué? Si ustedes no creían en Dios, ¿por qué hace la señal de la cruz? Y la esposa respondió, por si acaso, ¿no? Ese por si acaso refleja ese temor de cada ser humano. Hoy quizás podemos sentirnos fuertes, hoy podemos sentirnos con mucha vida, pero cuando llega la enfermedad, cuando llega la prueba, cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos, es necesario decir, por si acaso, Señor, perdona mis pecados. Pero aún más de eso, aún más del miedo, es acerca del sentimiento de pecado de la persona. Muchas personas están más preocupadas por conocer el día exacto que el saber si son salvos o no. La Biblia nos prepara para vivir. La muerte ha sido destruida, dice el versículo. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? ¿Dónde está ese aguijón? Si creyéramos, hermanos, que nos podríamos encontrar con Dios sin problemas, si creyéramos que nos podríamos encontrar con Dios al morir, nos parecería como una gran aventura porque no tendríamos que dar cuentas. Pero el temor a la muerte llega porque pensamos en las cuentas que tendremos que dar. El Señor nos enseña a vivir y a prepararnos para ese momento desde ahora. El cristianismo nos enseña a ahorrar, podemos decir así, a sembrar esa obediencia para presentarnos delante del Señor. Y no que el Señor sea como un juez, que Dios sea como un juez, sino que sea como un padre que está esperando que regrese su hijo a casa. El temor a la muerte llega también porque pensamos en lo que dejamos y no en lo que podremos alcanzar. Ese temor desaparece cuando comenzamos a pensar en lo eterno. Lo que Jesús vino a abolir, vino a desaparecer, es ese temor y nos da esperanza y nos da valor para seguir adelante. Vino a decirnos que Dios no es ley, sino amor, que no actúa por legalismo, sino por gracia, y que vamos al encuentro no de un juez, sino de un padre que está esperando a que sus hijos vuelvan a casa. Esto si usted ha aceptado a Cristo en su corazón. Al final, en el versículo número 58, la teología se convierte en un desafío. Por lo tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, permanezcan firmes y constantes, y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor.
bien saben que su trabajo no es en vano. La vida cristiana, queridos hermanos, no es fácil, pero la meta que nos da esa vida cristiana hace que valga la pena luchar para llegar al final. Si realmente creemos que Cristo ganó la victoria, esto debería afectar la forma en que vivimos el día de hoy. Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice que el creyente no está en tinieblas. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando Pablo dice que el creyente no está en tinieblas? Significa un modo de actuar, un modo de vivir. No se puede ser cristiano y vivir en tinieblas. Existe una ilustración muy bonita cuando alguien iba entrando a un pueblo en su carro y de repente miró a alguien que iba caminando por la orilla y llevaba uno de esos faros, ¿verdad? De esas luces que llevaban una vela dentro. Y dice que se regresó el Señor, esa persona es el ciego del pueblo, ¿por qué lleva un faro? Entonces se regresó y le dijo, oye, ¿eres tú fulano? Y le dijo, sí. Y entonces le dijo, pero ¿por qué llevas un faro si tú eres un ciego? Y le dijo él, el faro no es para yo mirar, porque yo no puedo ver. El faro es para que me vean a mí y tengan cuidado de no hacerme daño. Así es el cristiano. El cristiano no vive en tinieblas. El cristiano es luz. Somos llamados a iluminar el mundo. Por eso el cristiano debe enfrentar siempre la última etapa de su vida de manera diferente. Una victoria final que nos ayuda a siempre vivir en esperanza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para vivir con esa esperanza en la victoria final? Primero, hacernos una pregunta, y esta pregunta la hago el día de hoy a cada uno de ustedes. ¿Estás seguro que es salvo? ¿Estás seguro que tiene a Cristo en su corazón? ¿Estás seguro de haber confesado a Jesús como Señor y Salvador personal en su vida? Eso es el primer paso para estar preparado para la muerte. El apóstol Pablo nos dice que quiénes somos y cómo debemos vivir o cómo debemos actuar. No basta con saber quién eres, debes actuar tal cual eres. Por ejemplo, alguien que se dedica a la milicia, un soldado actúa como un soldado, un doctor actúa como un doctor, un rey y una reina viven como reyes y como reinas. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? Con la conciencia clara de que un día nos presentaremos delante del Señor y es mejor que tengamos esa victoria en nuestra vida. Si el Señor viniera hoy, ¿cómo nos encontraría? A pesar de la situación que estamos enfrentando, ¿cómo nos encontraría el Señor? Velemos, vigilemos. Vigilar es más que solo estar despierto, es tener un plan, es vivir de acuerdo a eso, es saber cómo reaccionar, estar al pendiente de la situación que está pasando. Existe una gran diferencia entre tener insomnio y ser un velador. Un velador siempre está atento. Tenemos que estar siempre, hermanos, atentos, porque podemos encontrarnos con el Señor el día de hoy. El desafío para entender estos temas de la victoria final, de la muerte, se encuentra no en lo que sabemos, se encuentra no en lo que no sabemos, sino en lo que sí sabemos. No nos preocupemos por la fecha que no la conocemos, no nos preocupemos por el día porque no lo sabemos, preocupémonos por lo que hoy conocemos, por lo que hoy nos prepara para poder enfrentar ese tiempo final. Y por último, estar consciente, estar calmados, estar disciplinados en nuestro diario vivir. Eso es lo que tenemos que hacer para vivir con esperanza en la victoria final. Apocalipsis 16:15, y con esto termino, dice, miren, yo vendré como un ladrón, como nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿Estás listo? ¿Estás listo para poder tener esa victoria final? El día de hoy lo puedes tener en tu vida, confesando a Cristo como Señor y Salvador de tu ser.
Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por estos temas que nos ayudan, Señor, a permanecer alerta, Señor, porque no conocemos el día, no conocemos la hora, pero sí sabemos que debemos estar preparados. Permite, Señor, que vivamos con esa esperanza, Señor, que vivamos con esa valentía de poder enfrentar esa última etapa de nuestra vida como una victoria. Gracias, Señor, te damos porque solamente en tu palabra encontramos ese valor. Permite, Señor, que muchas personas que están escuchando este mensaje quizás y no están preparadas, Señor, para esa etapa final de vida, que puedan, Señor, rendir su corazón a ti y que puedan, Señor, reconocer, que puedan, Señor, darse cuenta que solamente tú nos preparas para la muerte, porque hay una vida eterna para todos aquellos que creemos en tu nombre. Gracias, Señor, por este mensaje. Alabado y glorificado sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber apartado el tiempo para aprender juntos de la palabra del Señor. Si está en su disposición, le pedimos que pueda compartir este mensaje con otras personas, y nos gustaría saber de usted. Si quiere dejar un mensaje, alguna petición de oración, al final del video puede anotar el número que aparece ahí. Es un número que tiene un WhatsApp para que podamos orar y agradecer a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar al pendiente de las publicaciones. Seguiremos subiendo esta clase de videos que edifican nuestra vida a través de su palabra, y toda la gloria y la honra sea para el Señor. Que el Señor le bendiga. Acepta a Jesucristo como tu Salvador personal el día de hoy. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, creo que eres Dios y hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Salva mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi único Salvador. Amén y amén. Gracias por aprender de la palabra de Dios con nosotros. Te invitamos para que continúes creciendo espiritualmente. Dale like y suscríbete a este canal presionando el botón del logotipo de la iglesia y activa la campanita para que te llegue notificación de un nuevo devocional. Además, puedes compartir el devocional con todos tus contactos a través de las redes sociales que aquí te mostramos, dando compartir en la parte de abajo del video. Serás la herramienta que Dios use para hacer llegar su palabra a alguien que la necesite. Y puedes comunicarte con nosotros y compartir tus peticiones de oración a través de nuestras redes sociales, correo electrónico o al teléfono que aquí te mostramos. Congrégate con nosotros y visítanos en la ubicación que aparece en pantalla. Bendiciones.